Detente un segundo. Antes de seguir desplazándote, antes de que el ruido del mundo vuelva a reclamar tu atención, respira. Porque si este video llegó hasta ti en este preciso instante, no fue por casualidad. No fue el algoritmo. No fue el azar. Fue algo más silencioso, más antiguo, más íntimo. Hay una parte de ti, esa que casi nunca escuchas, que ya sabe que algo profundo está a punto de cambiar. No afuera, adentro. Y lo más inquietante no es lo que vas a descubrir, sino darte cuenta de que siempre lo supiste. Hoy no venimos a hablar de fe, ni de optimismo vacío, ni de promesas bonitas para sentirte mejor por 5 minutos. Esto va de reconocimiento, de ese momento incómodo pero liberador en el que algo dentro de ti hace clic, y ya no puedes volver atrás. ¿Por qué? Te guste o no, ya estás cruzando un umbral. Uno que no aparece en libros de historia ni en calendarios. Un punto de no retorno donde la percepción se expande. Y la realidad, tal como la conocías, empieza a reordenarse. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos algo va a deshacerse. O va a confirmar lo que tu intuición ha estado susurrando desde hace años. O va a despertar una parte de ti que aprendiste a callar para sobrevivir. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si el cansancio que sientes no es físico, sino existencial? Si este mensaje vibra contigo, si sientes ese pequeño pulso en el pecho, como cuando algo es verdad aunque no sepas explicarlo, suscríbete ahora a Misterios del Interior. Esto no es solo un canal, es un punto de encuentro, un espacio donde la filosofía, la conciencia y la disciplina interna se cruzan. Haz clic en suscribirte, porque si tú estás aquí, no es por error. Y yo tampoco estoy hablando al vacío. Ahora, déjame romper una de las ideas más equivocadas que nos enseñaron desde pequeños, el tiempo. Nos hicieron creer que la vida es una carrera, que hay edades correctas para lograr cosas, que si no llegas a tiempo, fallaste. Pero el universo no funciona con relojes humanos. No responde a la prisa. No negocia con la desesperación. Ese choque interno que estás viviendo, esa mezcla rara entre expectativa y confusión, no significa que vayas tarde. Significa que estás exactamente donde debes estar. El llamado tiempo perfecto no tiene que ver con fechas. Tiene que ver con alineación. Con el momento exacto en el que tu preparación interna por fin puede sostener lo que estás a punto de recibir afuera. Y lo has estado sintiendo, ¿cierto? Algo se mueve bajo la superficie de tu rutina. No sabes explicarlo, pero está ahí. Tu descanso ya no es igual. No es que no duermas, es que no descansas del todo. Te despiertas a horas extrañas, con la mente activa, no desde el miedo, sino desde una urgencia silenciosa. Los sabores cambiaron. Las conversaciones se sienten superficiales. Lo que antes te emocionaba ahora parece hueco. Y lo que antes te daba seguridad, ahora te aprieta. No es apatía. No es ingratitud. Es desajuste. Es tu conciencia diciendo, esto ya no me alcanza. Si te reconoces en esto, dale like y suscríbete ahora mismo a Misterios del Interior, porque lo que viene no es contenido para entretenerte. Es información para ordenarte por dentro. Y apenas estamos abriendo la puerta. Aclaremos algo desde el inicio, porque esto es clave. Lo que estás viviendo no es tristeza profunda. Tampoco es agotamiento común. Y definitivamente no es que algo esté mal contigo. Es reajuste. Un reajuste interno tan real que se siente físico. Tan profundo que sacude tus emociones. Tan silencioso que pocos saben ponerle nombre. Tu conciencia está cambiando de frecuencia. Está aprendiendo a operar en un nivel más amplio, más refinado. Y tu cuerpo, tus emociones, incluso tu percepción del tiempo, están intentando ponerse al día. Por eso todo se siente raro, desfasado, como si fueras tú, pero no del todo. Y aquí viene algo que casi nadie te dice sobre la evolución interior. Al principio no se siente elevada, se siente incómoda. No se siente como paz inmediata. Se siente como interrupción. Como si el piso interno se moviera. Sientes que pierdes control, cuando en realidad lo que se está desmoronando es la ilusión que sostenía tu antigua forma de vivir. La lógica basada solo en sobrevivir. El pensamiento denso del tengo que, debo, no puedo fallar. El ruido constante del miedo, la comparación y la necesidad de controlar todo. Todo eso empieza a caer.
Y cuando cae, deja un vacío. Un espacio extraño donde ya no encajas en lo de antes, pero todavía no terminas de habitar lo nuevo. Ese espacio es el que asusta a la mayoría. La mayoría corre, se distrae, se anestesia. Pero tú no. Tú te quedaste. Observaste. Te hiciste preguntas incómodas. Y eso dice más de ti de lo que imaginas. Porque la sensación de aislamiento que atravesaste no fue rechazo. Fue recalibración. La vida, llámala universo, conciencia, inteligencia mayor o como resuene contigo, empezó a retirar, poco a poco, personas, dinámicas y escenarios que ya no coincidían con tu nueva frecuencia. No porque fueran malos, sino porque ya no podían acompañarte. A donde te estás moviendo no se puede ir cargando todo. Requiere ligereza, menos justificaciones, menos explicaciones, menos compromisos que drenan. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas relaciones se fueron apagando solas? ¿Cuántas amistades que antes eran esenciales hoy se sienten forzadas? ¿Cuántos lugares que antes te activaban ahora te vacían en minutos? Eso no es pérdida, es refinamiento. Cada despedida fue una limpieza energética. Cada cierre creó espacio. No para algo mejor según el ego, sino para lo alineado con quien te estás convirtiendo. Y luego están esos momentos incómodos, cuando intentaste explicar lo que estabas viviendo y te miraron como si hablaras otro idioma. Silencios largos, miradas vacías, a veces juicio. Pero escúchame bien. Eso no fue un error de comunicación. Fue una señal. Una confirmación de que ya estás operando desde otro marco perceptual. Estás viendo patrones que otros no notan. Sintiendo matices que otros ignoran. Siguiendo una guía interna que no necesita aprobación externa. Esto es una de las marcas más claras de la conciencia expandida. Dejas de buscar validación afuera, porque el conocimiento empieza a sentirse adentro. Ya no reaccionas igual. Empiezas a responder. Pasas del modo automático a la responsabilidad interna. Y aquí viene lo importante. Este cambio no es el final del proceso. Es apenas la reorientación. Lo que está cambiando dentro de ti no es solo una sensación pasajera. Está transformando algo mucho más profundo. Tu relación con el tiempo, con la elección y con el significado mismo de vivir. Por eso es importante aclarar algo. Sin adornos ni fantasías. Entrar en lo que muchos llaman quinta dimensión, no es escapar de la realidad. No es irte a otro plano. No es abandonar tu vida, tu trabajo o tu identidad. Es algo mucho más sutil y más radical. Es empezar a vivir desde otro centro interno. Porque durante la mayor parte de tu vida has operado desde lo que podríamos llamar conciencia de supervivencia. Un modo donde casi todo está guiado por el miedo, aunque no lo notes. Miedo a perder. Miedo a equivocarte. Miedo a no ser suficiente. Desde ahí, las decisiones no nacen de claridad, sino de urgencia. La escasez moldea tu forma de ver el mundo. El pasado pesa como culpa. El futuro presiona como amenaza. Y el presente se vuelve un campo de batalla eterno entre lo que ya pasó y lo que podría pasar. Vives reaccionando, defendiéndote, demostrando, acumulando experiencias, logros, seguridades, mientras esperas lo mejor y te preparas para lo peor. Luego viene una transición, un punto donde empiezas a notar que el tiempo no es tan rígido como te dijeron, que existen posibilidades paralelas, que hay más de una versión de ti coexistiendo. Pero incluso hay una trampa sutil, porque puedes empezar a coleccionar experiencias, conocimientos, prácticas, conceptos, como si fueran medallas internas, como si despertar fuera algo que se suma al ego en lugar de disolverlo. Y es aquí donde ocurre el verdadero quiebre. La conciencia más profunda no añade identidad, la desarma. Empiezas a ver con claridad que no eres tus pensamientos, que no eres tus emociones cambiantes, que no eres tu historia personal, ni siquiera tus logros o fracasos. Eres eso que observa todo eso. La presencia silenciosa donde cada experiencia aparece y desaparece. Y cuando te reconoces desde ahí, todo se reordena. Las decisiones dejan de sentirse pesadas, porque ya no nacen del miedo ni del deseo compulsivo. No eliges para protegerte. Respondes a lo que quiere expresarse a través de ti. Las relaciones cambian de raíz. Ya no buscas que alguien te complete.
Ya no negocias tu esencia por compañía. Dos personas completas se encuentran, sin necesidad de usarse. El tiempo pierde su dominio sobre ti. No porque desaparezca, sino porque ya no te gobierna. No estás atrapado en el pasado. No estás corriendo hacia el futuro. Estás aquí, plenamente. Y esto no es una idea nueva. Es lo que apuntaban los grandes maestros cuando hablaban del reino interior. Es lo que señalaban las tradiciones cuando hablaban del despertar. Es lo que incluso la ciencia moderna empieza a rozar cuando descubre que la conciencia no es un subproducto del cuerpo, sino al revés. La conciencia es el campo donde todo ocurre, la base invisible de lo que llamamos realidad. Y tú no estás aprendiendo esto por primera vez. Lo estás recordando. Porque hay verdades que no se adquieren. Se despiertan. Durante mucho tiempo no fue que estuvieras perdido. Fue que vivías dentro de un sistema que te entrenó para olvidarte de ti. Un mundo que premia lo seguro, que aplaude lo predecible, que te condiciona a desconfiar de tu intuición y a reducirte para encajar. Pero algo está cediendo. El viejo entrenamiento se debilita. El condicionamiento empieza a romperse. El antiguo sistema operativo interno se apaga. Y otro, más auténtico, comienza a activarse. Eso es lo que sientes. Esa incomodidad extraña. Esa sensación de ya no puedo volver a ser como antes. Por eso estás aquí. Y ahora necesito hablarte de las señales. Porque necesitas confirmación. Necesitas saber que esto no es confusión mental, sino una reorganización profunda de tu conciencia. La primera señal es clara. Tu tolerancia a lo superficial desapareció. Las conversaciones vacías te cansan. Hablar por hablar se siente forzado, incluso incómodo. El intercambio automático te drena. No es arrogancia, es coherencia interna. Tu conciencia ya no puede fingir interés donde no hay verdad. Y sí, algunas personas creen que te volviste distante, cuando en realidad dejaste de traicionarte para encajar. La segunda señal es más sutil, pero poderosa. Tu reacción emocional cambió. Situaciones que antes te arrastraban ahora pasan a través de ti. No porque seas frío, sino porque ahora existe espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Observas tus emociones, en lugar de ahogarte en ellas. Eso no es indiferencia, es madurez emocional. Y es uno de los indicadores más claros de integración consciente. La tercera señal aparece como pequeños milagros cotidianos. Coincidencias que ya no parecen coincidencias. Números que se repiten. Conversaciones que responden pensamientos que no dijiste en voz alta. Libros, mensajes o personas que llegan justo cuando los necesitas. No es magia, es coherencia. Cuando tu mundo interno se ordena, la realidad empieza a responder de otra manera. No porque la controles, sino porque dejas de resistirla. La cuarta señal toca el tiempo. Las horas se diluyen. Momentos simples se sienten eternos. A veces recuerdas cosas que aún no han ocurrido. O sientes nostalgia por versiones futuras de ti. No estás imaginando cosas. Tu conciencia ya no está limitada al reloj. Empieza a moverse más allá del tiempo lineal. La quinta señal se manifiesta en el cuerpo. Mayor sensibilidad. Cambios en el descanso. Sensaciones físicas que van y vienen sin explicación lógica. No es fragilidad. Es ajuste. Tu sistema energético está aprendiendo a sostener más información. Más presencia. Más vida. La sexta señal puede sorprenderte. Dejaste de necesitar defenderte. Cuando alguien te malinterpreta, te juzga o proyecta cosas en ti, ya no sientes el impulso de explicarte. No por indiferencia, sino porque entiendes algo clave. La percepción de otros no define tu verdad. Y esa libertad se siente casi intoxicante. La séptima señal llega cuando duermes. Tus sueños se vuelven más vivos, más simbólicos, más reveladores. Ahí procesas lo que aún no puede integrarse despierto. Ahí dialogas con partes profundas de ti que no usan palabras. Pon atención a tus sueños. No son aleatorios. Son mensajes en otro idioma. La octava señal es quizá la más transformadora. Empezaste a mirar el dolor ajeno con otros ojos. Ya no todo es ataque. Ya no todo es personal. Empiezas a ver heridas donde antes veías enemigos. Condicionamiento donde antes veías mala intención. No desde superioridad, desde comprensión. Ahora,
Tómate un momento. Escribe en los comentarios, o dilo en voz alta si puedes. Ya no soy quien era. Me estoy convirtiendo en quien siempre fui. No es una frase bonita. Es una declaración interna. Un mensaje claro de disponibilidad. Y aquí viene algo importante. Porque muchas enseñanzas fallan en esto. Este proceso no es suave. No es una nube de paz permanente. La conciencia expandida no elimina los desafíos. Transforma tu relación con ellos. Los retos siguen. Las dudas aparecen. La vida continúa moviéndose. La diferencia es esta. Antes, el desafío parecía castigo. Ahora, es información. Antes pensabas, algo anda mal. Ahora preguntas, ¿qué puedo ver aquí? Y por eso, cuando digo que estás entrando en una conciencia más amplia, no digo que tu vida será fácil. Digo que tu vida empezará a ser real. Llega un punto en este proceso donde ya no puedes seguir fingiendo. No puedes encogerte. No puedes suavizar tu verdad para que otros se sientan cómodos. Y sí, eso tiene un precio. Vas a perder ciertas relaciones. Vas a perder comodidades. Vas a despedirte de la versión de ti que recibía aplausos por no incomodar, por ser pequeño, por no ocupar demasiado espacio. Pero lo que ganas no se puede medir. Recuperas algo que habías negociado sin darte cuenta. Tu esencia. No ganas poder sobre otros. Eso nunca fue poder real. Ganas algo mucho más profundo. La capacidad de crear desde coherencia. De influir en tu realidad sin forzarla. De moverte por el mundo con una sensación interna de soberanía. Ya no vives reaccionando a las circunstancias. Ya no ruegas porque la vida sea distinta. Empiezas a encontrarte en paz con lo que es. Y desde ahí, curiosamente, todo empieza a moverse. Ahora, quiero tocar algo delicado. Algunos sienten miedo de ir completamente hacia este cambio porque creen que podrían alejarse de lo divino. Como si ser más consciente significara perder espiritualidad. Es justo al revés. La verdadera evolución interior no te separa de la fuente. Elimina todo lo que creías que te separaba de ella. La sensación de distancia siempre fue un truco de percepción. Una ilusión aprendida. Y cuando esa ilusión se disuelve, lo que queda es una verdad simple y poderosa. No eres un ser aislado buscando conexión. Eres una expresión viva de la conciencia, experimentándose por un momento como humano. Desde ese reconocimiento, algo cambia para siempre. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Una conversación se convierte en ceremonia. Una elección se convierte en creación. Ya no vives como alguien luchando contra un mundo hostil. Vives como la vida misma explorándose a través de tu mirada única. Aquí es donde el perdón se vuelve natural. No porque el daño no importe, sino porque entiendes desde dónde actúan las personas. Empiezas a ver niveles de conciencia, no villanos. Procesos, no ataques personales. Eso no significa tolerar lo que hiere. Significa establecer límites sin necesidad de explicarte. Retirarte sin culpa. Elegir con claridad. El juicio se transforma en discernimiento. Ya no etiquetas a las personas como buenas o malas. Simplemente reconoces la frecuencia que expresan. Y decides si es compatible con la tuya. Algunas personas están destinadas a caminar contigo. Otras, a enseñarte desde el contraste. Y algunas más, a quedarse atrás, con gratitud, pero con distancia. El aprendizaje aquí es simple, pero no fácil. Agradecer la lección y seguir adelante sin pedir permiso. Ahora, hay una parte de este proceso de la que casi nadie habla. Porque incomoda. A medida que tu percepción se expande, aparece una forma particular de soledad. No es estar físicamente solo. Es sentirte perceptualmente solo. Ves cosas que otros no ven. Sientes matices que otros ignoran. Sabes cosas que no puedes explicar sin que suenen extrañas. Y cuando intentas compartirlo, te encuentras con confusión, dudas, a veces rechazo. Te dicen que piensas demasiado, que te estás complicando, que mejor regreses a la normalidad. Pero no puedes, porque una vez que la percepción se abre, no se vuelve a cerrar. No puedes dejar de ver lo que viste. No puedes desconocer lo que reconociste. Ese es uno de los costos del despertar. Habitar entre mundos. Ya no encajas del todo en lo viejo, pero aún estás integrando lo nuevo. Ese espacio intermedio es sagrado. Y también solitario.
Si esto resuena contigo, te invito a suscribirte a Misterios del Interior. No como espectador, sino como parte de una frecuencia compartida. Aquí no estamos formando una audiencia. Estamos creando un campo de coherencia. Un lugar donde quien se siente fuera de lugar puede sentirse comprendido. Donde la rareza deja de ser aislamiento y se convierte en resonancia. Porque este camino no se recorre en fuerza individual. Se sostiene en relación. Nos reflejamos. Nos recordamos. Nos anclamos cuando el mundo intenta convencernos de que estamos equivocados. Y ahora, antes de continuar, necesitamos hablar de algo que probablemente te ha estado desorientando más de lo que admites. Tu experiencia del tiempo. Porque cuando la conciencia cambia, el tiempo deja de comportarse como te enseñaron. Llega un momento en este proceso donde algo se revela con absoluta claridad. El pasado, el presente y el futuro no están separados. Todo está ocurriendo ahora. La única razón por la que los experimentas como fragmentos distintos es por las limitaciones de la percepción humana. Y cuando esas limitaciones se empiezan a aflojar, accedes a información que no viene del recuerdo, sino de la resonancia. Empiezas a sentir futuros, no como fantasías, sino como llamados silenciosos, como versiones de ti que ya existen, empujándote suavemente hacia adelante. Esto no es nuevo. Cuando los grandes maestros hablaban de no vivir preocupados por el mañana, no estaban promoviendo descuido. Estaban enseñando maestría temporal. Porque cuando estás completamente aquí, no estás desconectado del tiempo. Estás conectado a todo el tiempo. El ahora eterno contiene cada posibilidad, cada versión potencial de ti, cada camino que podrías recorrer. Todo existe simultáneamente en un campo de posibilidades. Y tu conciencia es el navegador. Donde colocas tu atención, ahí aterrizas. Cuando revives una herida una y otra vez, no solo la recuerdas, la reactivas, la traes al presente. Cuando te obsesionas con escenarios catastróficos, no solo imaginas, colapsas ese potencial sobre tu experiencia actual. Pero cuando habitas la presencia, cuando realmente estás aquí, sin huir ni perseguir, algo se libera. El tiempo pierde su tiranía. Y la línea más alta disponible puede emerger sin esfuerzo. Por eso tantas tradiciones apuntan hacia la quietud. No porque sentarse en silencio sea un acto moral, sino porque la quietud es el portal donde el tiempo se vuelve fluido. En la quietud dejas de correr del pasado. Dejas de cazar el futuro. Caes en el único punto real de poder. Este instante. Y aquí hay algo crucial que debes entender. La presencia no es pasiva. Es el estado más activo de conciencia al que puedes acceder. Cuando estás verdaderamente presente, no solo observas la realidad, participas en su creación. Tu conciencia funciona como una onda de probabilidades, y aquello en lo que enfocas tu atención se solidifica. No por magia, por coherencia. Esto es lo que la ciencia llama el efecto del observador, y lo que la sabiduría antigua siempre supo. La conciencia no solo mira el mundo, lo moldea. Y mientras más consciente te vuelves, más acceso tienes a ese poder creador. No para controlar resultados, sino para alinearte con lo que quiere expresarse a través de ti. Por eso, entrar en una conciencia más amplia no significa manifestar lo que quieras. Significa convertirte en un canal disponible. Dejas de preguntarle a la vida qué puede darte, y empiezas a preguntarte qué quiere crear a través de ti. Ese giro lo cambia todo. Incluso tu forma de orar cambia. Dejas de pedir cosas específicas y empiezas a pedir alineación. Pasas de la negociación a la entrega, del control a la confianza. Y, paradójicamente, es ahí donde lo extraordinario empieza a suceder. No porque lo fuerces, sino porque por fin dejaste de estorbar. Pero hay algo que no se puede evitar en este proceso: la sanación. No puedes sostener una conciencia más amplia cargando heridas no integradas. La vida, llámala Dios, fuente, inteligencia universal, no te pide que olvides. Te pide que integres. Has estado cargando pesos que nunca fueron tuyos. Culpa por no haber sabido. Vergüenza por haber sentido demasiado. Dolor por decisiones tomadas desde heridas antiguas. Y esos pesos densifican tu campo interno. Te anclan a frecuencias que ya no coinciden contigo. Sanar no significa borrar el pasado. Significa cambiar tu relación con él.
Dejas de vivir dentro de la historia y empiezas a verla como un capítulo. El trauma fue real. El dolor fue válido. Pero no es toda tu identidad. No es la última palabra sobre quién eres. Y aquí hay algo que casi nadie reconoce. A veces, el perdón más difícil no es hacia otros, es hacia ti. Hacia la versión de ti que no supo, que se quedó demasiado tiempo, que confió donde no había reciprocidad, que actuó desde el miedo y no desde la claridad. Esa autoacusación crea una densidad invisible. Y mientras exista, limita tu expansión. La conciencia que intenta emerger necesita espacio, ligereza, compasión. Todo lo que hemos explorado hasta ahora apenas roza la superficie de lo que es posible cuando comienzas a relacionarte conscientemente con las frecuencias que te habitan. Este no fue un video para informarte. Fue una invitación a recordarte. Y si mientras escuchabas sentiste ese llamado silencioso a ir más profundo, no desde la curiosidad, sino desde una certeza interna, entonces quiero que sepas algo. Existe un mapa. Un marco completo para dejar de vivir reaccionando y comenzar a encarnar. Todo ese camino, desde pasar de la transmisión inconsciente a convertirte en el campo mismo, lo desarrollé paso a paso en el libro Más allá de las frecuencias, una guía cuántica hacia la conciencia y la maestría interior. No es teoría, es integración. Ahí se exploran las frecuencias maestras, cómo liberar la estática de la supervivencia y cómo anclar estados internos que hacen que la vida fluya con menos fricción y más verdad. El enlace está en el comentario fijado. Y ahora, escucha esto con atención, porque es importante. La gracia no es solo para otros. La sanación no es solo para los que lo hicieron bien. La compasión no es un premio que se gana. Es para ti. La vida no te juzga por las decisiones que tomaste cuando estabas herido. No responsabiliza a tu versión actual por lo que tu versión pasada hizo para sobrevivir. Esa persona que fuiste estaba haciendo lo mejor que podía con la conciencia que tenía en ese momento. No sabías entonces lo que sabes ahora. Castigarte por esa ignorancia no es justicia. Es crueldad disfrazada de exigencia. Por eso, el perdón no es un evento único. Es una práctica. Cada día. Cada vez que te mires con dureza. Cada vez que aparezca la culpa. Mírate con honestidad. Y di, aunque al principio no lo sientas del todo. Te perdono. Hiciste lo mejor que pudiste. Te libero de la obligación de ser perfecto. Observa lo que sucede con tu energía cuando empiezas a tratarte con la misma ternura que ofrecerías a un niño herido. Porque sanar también implica soltar identidades que alguna vez te protegieron, pero que hoy te limitan. La identidad del que siempre lucha. La del que siempre se sacrifica. La del fuerte que nunca pide ayuda. Esos roles no son tu esencia. Fueron estrategias. Y ya no las necesitas. Estás autorizado a evolucionar. Estás autorizado a ser más suave, aunque durante años hayas tenido que endurecerte. Estás autorizado a recibir, aunque aprendiste a sobrevivir dando. No tienes que demostrar nada más. No tienes que ganarte tu lugar en la vida. Ya perteneces. Y quizá lo más importante de todo este viaje es esto. No tienes que correr para llegar a ningún lado. No estás tarde. No estás roto. No estás perdido. Estás despertando. A tu propio ritmo. Si algo dentro de ti se acomodó durante esta serie, quédate cerca. En Misterios del Interior seguimos explorando, recordando y encarnando juntos. Esto no fue un final. Fue una puerta que ahora sabes que existe. Y cuando estés listo, simplemente la cruzas.